es interesante. Andrés Rodríguez dice, ¿por qué no se ha vuelto a lanzar una sonda como la Voyager 1? Porque ya se lanzó la Voyager 1. Bueno, de hecho se lanzó otra, la Voyager 2. Pero el problema es pues, un problema esencialmente de presupuesto y de intereses de los científicos que participan. Me explico. No, ¿para qué repites el vuelo que ya hicieron la Voyager 1 y la Voyager 2? Cuando hay otros planetas por estudiar, otros fenómenos de nuestro propio sistema solar por estudiar. Entonces se han enviado sondas a Saturno y a Urano y a Plutón y a Júpiter y se han lanzado observatorios solares maravillosos y los proyectos para Venus y para Mercurio, los proyectos de los grandes telescopios como el James Webb, que está situado muy lejos de la Tierra en realidad, en uno de los puntos, si mal no recuerdo, está en uno de los puntos de Lagrange. No sé si esto está haciendo mucho ruido cuando bajo la mano, díganmelo. Pero el problema es que no hay dinero para volver a mandar la misma sonda 20 veces y sobre todo que los conocimientos que ya se adquirieron de esas sondas todavía se están analizando, todavía se estudian. La cantidad de datos que envían las sondas que ponemos en el espacio con sensores de todo tipo, le dan trabajo durante añísimos a los científicos y eso es lo que tenemos que tener claro. No es, fue la sonda, estuvo por allí, tomó unas fotos, ya vimos las fotos, bien, vamos a lo que sigue. No, hombre, hay un montón de información que se va añadiendo a la información de otras sondas, a la información de observaciones astronómicas con los nuevos telescopios, etcétera, que van permitiendo que sigas aprendiendo de lo que se hicieron aquellas ondas. Entonces, yo creo que es como, volvamos a la Luna. ¿Para qué? Hubo 6 viajes a la Luna, se trajeron toneladas de rocas lunares, se conoció muchísimo sobre la geología de la Luna. ¿Quieres que volvamos a la Luna? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Por ejemplo, la sonda Indostana que acaba de aterrizar en el Polo Sur puede dar algo de información nueva sobre el Polo Sur, pero no hay muchos motivos para mandar una tripulación a la Luna como no sean de carácter político, que es finalmente lo que va a hacer Estados Unidos en breve y probablemente lo intenten también los chinos.